Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Para empezar, deseamos una inmensa bendición divina para el día y para toda la semana de quienes nos escuchan hoy. Así es, una gran bendición para todos los oyentes. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente monumental. Una historia que ha moldeado la cultura occidental durante 2 milenios. Totalmente. Vamos a realizar un análisis exhaustivo del capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Pero, y ojo con esto, esta no es una lectura superficial ni el típico resumen. Claro, no es un repaso de domingo. Exacto. El objetivo es sumergirnos en este texto apoyándonos exclusivamente en fuentes muy específicas. Tenemos las extensas notas históricas, médicas, culturales y lingüísticas de 2 recursos principales, la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida Actualizada. Y la misión en este análisis es deconstruir uno de los juicios y ejecuciones más famosos de toda la historia humana, pero observándolo estrictamente a través de la lente de los datos crudos y el contexto del primer siglo. Queremos extraer esos detalles sorprendentes, esos matices procedimentales que casi siempre se pasan por alto. Porque cuando entiendes la mecánica política de Roma y la rigidez de la ley judía de esa época, el relato deja de ser un simple texto antiguo. Se convierte en un evento tridimensional fascinante. Exactamente. Y es crucial establecer desde el principio para nuestra audiencia que abordaremos este análisis manteniendo una postura absolutamente imparcial. Sí, muy importante eso. La meta no es tomar partido ni emitir juicios teológicos. Simplemente vamos a reportar y diseccionar lo que la documentación histórica y lingüística nos revela. Solo los datos que nos dan estas fuentes de estudio. Bien, vamos a desempacar esto. El relato arranca a primera hora de la mañana. Vemos a los principales sacerdotes y ancianos reuniéndose al amanecer para trasladar a Jesús ante el gobernador romano. Y las notas de estudio señalan un detalle legal fundamental aquí. Esa urgencia matutina no era casualidad en absoluto. Para nada. Históricamente, bajo la estricta jurisprudencia judía de aquel tiempo, llevar a cabo juicios capitales durante la noche era un acto completamente ilegal. O sea, un proceso nulo desde el principio. Exacto. El Sanedrín, que funcionaba, digamos, como la Suprema Corte judía, ya había interrogado y condenado al prisionero durante la madrugada. Al hacer eso en la oscuridad y en privado, habían violado flagrantemente sus propios protocolos. ¡Wow! Por lo tanto, esta reunión a primera hora de la mañana tenía un propósito legal muy específico. Necesitaban darle una apariencia de legitimidad formal al proceso de la noche anterior. ¿Querían que pareciera un acto oficial a la luz del día? Claro, para poder presentar un caso sólido ante la autoridad romana. Es fascinante ver cómo intentaban formalizar un procedimiento viciado. Y justo en medio de esta maniobra burocrática, los textos nos presentan a Judas Iscariote y el famoso pago de las 30 monedas de plata. Sí, una imagen icónica. Pero al cruzar los datos del Antiguo Testamento, resulta que esa cantidad no fue una cifra aleatoria. Las fuentes indican que 30 piezas de plata era exactamente el precio de compensación estipulado por la vida de un esclavo muerto en el libro del Éxodo. Es una conexión tremenda. Es un indicador claro de que tasaron la vida de este maestro en el valor más bajo posible dentro de su escala social. Pero hay un elemento lingüístico aún más profundo aquí. Cuéntanos. Cuando Judas ve que Jesús es condenado, el texto original en griego dice que sintió remordimiento. La palabra específica que resaltan los eruditos ahí es metamelomai. Metamelomai. Sí, este término describe un profundo pesar emocional, una culpa agobiante por las consecuencias de algo. Sin embargo, la lingüística del primer siglo hace una distinción enorme entre metamelomai y metanoia. Y metanoia es el término que normalmente se traduce como verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Totalmente. Esa idea de cambiar de mente o de dirección. Exacto. Judas experimentó un dolor aplastante, pero las fuentes aclaran que no alcanzó esa metanoia. No hubo un giro constructivo, solo desesperación. Y lo que sigue con ese dinero es una ironía increíble. Judas arroja las monedas en el templo y los sacerdotes se enfrentan a un dilema administrativo. Un problema de contabilidad ritual, básicamente. Así es. Tienen este dinero de vuelta, pero sus reglas de pureza les prohíben ponerlo en el tesoro porque es dinero de sangre. Es asombroso. No tiene problema en financiar una ejecución, pero su contabilidad debe mantenerse ritualmente pura. Y la solución es comprar el campo del alfarero,
que luego se llamaría el campo de sangre. Los análisis textuales muestran cómo esto encaja milimétricamente con antiguas profecías de Jeremías y Zacarías. Entrelazando la burocracia del momento con textos centenarios. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la historia sale del templo y choca de frente con el Imperio Romano. Llevan al prisionero ante Poncio Pilato. Para entender la dinámica de poder aquí, las notas de estudio nos piden mirar el título real de Pilato. Los registros históricos, como los de Josefo, indican que Pilato era un prefectus romano. Un prefecto. Su trabajo principal era mantener el orden en una provincia volátil y asegurar los impuestos. A Roma no le importaban las disputas teológicas locales, En lo absoluto. lo cual obligó a los líderes religiosos a cambiar toda su estrategia. Si decían que este hombre afirmaba ser el Hijo de Dios, Pilato los habría ignorado. Roma no ejecutaba por blasfemia judía. Así que tuvieron que reformular la acusación. Las fuentes destacan cómo convirtieron un cargo teológico en sedición política. El argumento cambió a que este hombre se hacía llamar Rey de los Judíos. Y eso cambia las reglas del juego. El Senado es alta traición. Pilato se ve obligado a investigar esto como una amenaza al Estado. Y durante este interrogatorio surge la costumbre del indulto de la Pascua. La multitud debe elegir entre Jesús y Barrabás. ¿Sí? A menudo se piensa en Barrabás como un ladrón común, pero las fuentes pintan un cuadro muy diferente. Era un insurrecto, alguien que había cometido homicidio durante un levantamiento contra el gobierno. Es un contraste brutal que los textos quieren resaltar. Por un lado, tienes a Jesús manteniendo un silencio absoluto frente a las acusaciones, algo que dejó a Pilato muy admirado. Porque en el mundo romano defenderse a gritos era lo normal. Exacto. Y por otro lado, tienes a Barrabás, que representaba la insurrección violenta. Barrabás posiblemente era muy popular entre ciertos sectores que buscaban derrocar a Roma por la fuerza. La multitud elige al revolucionario sobre el maestro pacífico. Una radiografía de la tensión social. Y mientras esto pasa en público, hay un elemento psicológico increíble en privado. La esposa de Pilato le envía un mensaje urgente por un sueño. Le dice que no tenga nada que ver con ese justo. Lo fascinante aquí es que para nuestra mentalidad moderna, basar una decisión judicial en un sueño suena absurdo. Completamente. Pero en el contexto del Imperio Romano, el peso de esto era monumental. Los sueños eran presagios muy serios, advertencias de los dioses. Que la esposa de la máxima autoridad mande detener un juicio por un sueño demuestra una alarma altísima. A pesar de todo esto, la presión política puede más. Pilato cede ante la multitud para evitar un motín. Y realiza ese famoso gesto de lavarse las manos. Un gesto inútil. Sí, las fuentes señalan que era una costumbre judía. Pero para un gobernador romano, con poder absoluto, era una farsa de relaciones públicas. Y la multitud asume la responsabilidad. Esa frase de que su sangre caiga sobre ellos y sus hijos, los comentarios de estudio indican que muchos cristianos primitivos la vincularían más tarde con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora, esa maquinaria romana entra a ejecutar la sentencia física. Y debemos pedir a quienes nos escuchan que no aparten la mirada de lo que los textos realmente describen. Los registros médicos y forenses sobre el castigo romano son devastadores. Sí, a menudo el arte higieniza esto, pero la realidad del flagellum romano era de trauma extremo. Había una diferencia abismal con la ley judía. Enorme. La ley judía limitaba los azotes a 39 para preservar la vida. Los romanos no tenían límite numérico. El flagellum era un látigo de cuero con fragmentos de hueso y piezas de metal en las puntas. Y al analizar la física de este instrumento, entendemos que cada impacto creaba contusiones profundas y rasgaba el tejido muscular. La documentación médica señala que a menudo dejaba expuestos huesos y órganos. El shock por la pérdida de sangre era inmenso. Muchos morían en el poste de azotamiento. Y a eso se suma la tortura psicológica. Los soldados romanos convierten al prisionero en el centro de una burla. Le ponen la corona de espinas y el manto. Las fuentes lo describen como una forma de tratar a los prisioneros como piezas de juego en un tablero humano. Estaban ridiculizando las afirmaciones mesiánicas. Después comienza el trayecto hacia el Gólgota, que en arameo significa lugar de la calavera. Y es aquí donde las fuerzas del prisionero ceden y reclutan a Simón de Cirene. Un detalle geográfico importante.
Sirene estaba en el norte de África. Simón probablemente era un judío visitando Jerusalén para la Pascua. Y lo obligan a cargar el patíbulum. Exacto. Las fuentes aclaran que no era la cruz entera, sino el patíbulum, el travesaño horizontal. El hecho de que forzaran a un civil evidencia que Jesús estaba demasiado débil. Llegamos a la mecánica de la crucifixión. Las fuentes forenses explican que la causa principal de muerte no era el desangramiento, sino la asfixia. Es un proceso fisiológico atroz. Colgado por los brazos, la caja torácica quedaba bloqueada. Los pulmones se llenan de aire, pero la víctima no puede exhalar. Tenían que empujarse hacia arriba sobre los clavos de los pies solo para respirar. Una tortura que podía durar horas. Y mientras agonizaba, Roma colocaba el titulus sobre su cabeza. La placa que detallaba el crimen. Rey de los judíos. Las fuentes indican que Roma usaba esto para intimidar a otros. Una valla publicitaria de terror estatal. Entonces, ¿qué significa todo esto para la narrativa general? Porque a medida que la vida del prisionero se apaga, ocurren fenómenos cósmicos, una oscuridad total desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y aquí las notas de estudio aportan un dato científico crucial. Esta oscuridad no pudo ser un eclipse solar. Por el calendario, claro. Exactamente. La Pascua siempre ocurre durante luna llena. Un eclipse solar es astronómicamente imposible en luna llena. Las fuentes lo interpretan como un evento estrictamente sobrenatural. Y desde esa oscuridad surge el clamor en arameo. Elí, Elí, lema sabactani, citando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ocurre un malentendido lingüístico. Los presentes creen que está llamando al profeta Elías por la similitud fonética, Y le ofrecen vinagre en una esponja. que muy probablemente era posca. Ah, el vino de los soldados. Sí, una mezcla barata de agua y vino agrio usada por las legiones. Y en el instante exacto de la muerte, ocurren varios eventos. El más enigmático es lo que pasa dentro del templo. El velo se rasga en dos. ¿Nos puedes explicar la magnitud de esto? Si conectamos esto con el panorama general, es asombroso. Según la tradición, este velo medía 18 metros de alto y casi 10 de ancho. ¡Wow! Era tan grueso como la mano de un hombre. Requería cientos de sacerdotes para manipularse. No era una simple cortina. Para nada. Y el detalle de que se rasgara de arriba a abajo tiene un significado simbólico profundo en las fuentes. Representa el libre acceso a la divinidad, eliminando la barrera. A esto se le suma el terremoto, la apertura de sepulcros y la confesión final del centurión romano, reconociendo que verdaderamente era el Hijo de Dios. Las estructuras del poder humano rindiéndose ante el evento. Lo que nos lleva a la sepultura y la seguridad de la tumba. Aparece José de Arimatea. Un miembro rico del Sanedrín que no estuvo de acuerdo con la condena. Al ceder su propia tumba, las fuentes señalan que cumple la profecía de Isaías 53. Y era vital que fuera un sepulcro nuevo para evitar la mezcla de huesos, ¿verdad? Sí, una regla de pureza judía para asegurar la identidad de quien yacía allí. Pero la maquinaria política no descansa. Los líderes religiosos van con Pilato exigiendo asegurar la tumba. Piden una custodia. Un destacamento de soldados romanos. Y Pilato les permite sellar la piedra con el sello oficial romano. ¿Y alterar ese sello se castigaba con la muerte? Así es. Lo irónico es que al blindar el sepulcro con la máxima seguridad imperial, las fuentes destacan que terminaron blindándolo contra su propia teoría del robo del cuervo. Es asombroso cómo la integración de este marco histórico, médico y político transforma una historia repetida miles de veces en una narrativa compleja y tridimensional. Realmente invita a quienes escuchan a reflexionar sobre cómo el conocimiento del contexto enriquece cualquier lectura. Estoy seguro de que sí, y esto plantea una pregunta importante para que la audiencia reflexione por su cuenta. Una paradoja inmensa sobre los líderes religiosos en esta historia. Te escuchamos. Vemos un legalismo extremo. Se negaron a poner el dinero en el tesoro para no contaminarse, y se apresuraron a terminar las ejecuciones para no violar el reposo. Pero al mismo tiempo, según narran los textos, orquestaron una ejecución usando falsos testimonios y presión política. Es la obsesión por el detalle de la ley mientras se ignora totalmente su espíritu. Un pensamiento provocador para llevarnos hoy. Sin duda. Ha sido un recorrido fascinante por las capas de estos textos. Nos despedimos por ahora. Dios bendice a todos los oyentes. Hasta la próxima.